Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Gary. Buenos días a todos los que están viendo el video. Vamos a iniciar la hora de consultas académicas y mientras aguardamos las preguntas, vamos a ir resolviendo los ejercicios de esta semana. Sí, así que vamos a compartir pantalla. A ver un segundo. Ajá, ya. Ujú. Ya, ya, muy bien. Entonces, a ver, vamos a ir a resolver las preguntas de esta semana. Bien, este es el tema de esta semana, es la literatura de la nueva narrativa hispanoamericana, ¿no? Es decir, la narrativa del boom, la narrativa de la novela moderna, ¿no? En Hispanoamérica, y específicamente se centra en Jorge Luis Borges, ¿no? Como principal tema. Muy bien, muy bien. Vamos con la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta eh, nos plantea, ¿no? Un interrogante sobre las etapas, ¿no? Las etapas en las que se desarrolla o se fortalece la nueva narrativa, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? Que la nueva narrativa se caracteriza por su propuesta, ¿no? De modernidad narrativa, es decir, una propuesta de vanguardia, una propuesta que busca que la novela o la narrativa hispanoamericana, ¿ya? Asimile, ¿sí? Los aportes de la narrativa vanguardista europea, norteamericana. Um, y esto también como contexto, ¿no? Tiene que ver con la presencia del regionalismo en una etapa anterior, ¿no? El regionalismo es un movimiento que se va a caracterizar porque va a tomar como modelo la novela del siglo XIX. Desde esa perspectiva podemos decir que se trata de una novela tradicional, ¿no? Entonces esta nueva narrativa se va a contraponer de ese modo o en ese sentido al regionalismo, porque la nueva narrativa se va a proponer como una narrativa innovadora, ¿no? Y en ese sentido moderna, ¿no? Ese es el gran contexto. Entonces, en ese proceso, la nueva narrativa atraviesa tres fases, ¿no? La fase emergente, que es la fase inicial, ¿no? Luego está la fase de consolidación y luego la fase de apogeo, que es donde se presenta el boom, ¿no? Eso es lo que vamos a tener en cuenta acá. Entonces, de todas las alternativas, la clave es la I, porque en el enunciado
¿sí? Nos habla de la etapa que se desarrolla durante los años 20 y 30. ¿Ya? La nueva narrativa, ¿ya? Marca su punto de inicio entre los años 20 y 30 con la aparición de, aunque esporádicas, ¿no? De obras de tipo vanguardista, es decir, obras narrativas de tono experimental, exploratorio, en medio, ¿no? De un ambiente de la novela tradicional, ¿no? Muy bien, sí. Y luego la etapa siguiente es la etapa de consolidación, ¿no? Donde ya se han fortalecido los modelos y la etapa ya posterior es la etapa del boom, que es la del éxito editorial. Entonces, aquí la clave corresponde, ¿no? A la etapa emergente, donde se componen obras influenciadas por el estilo vanguardista, ¿no? Esa es la idea. ¿Por qué las demás no son clave? Bueno, la alternativa que más se acerca, digamos, pero no, obviamente no es la clave, es la D, porque la D dice etapa de iniciación, que es también como podría denominarse la etapa emergente, ¿no? La etapa de inicio de la nueva narrativa, ¿no? Podría interpretarse también de esa manera. Pero lo que invalida esta alternativa, ¿sí? Es que dice, aparecen técnicas narrativas originadas en Latinoamérica. Ese es el detalle. Que la modernización de la narrativa hispanoamericana se va a dar a partir de la asimilación de la novela extranjera, principalmente la europea. ¿Ya? Entonces, esas técnicas de las cuales se habla aquí, no es que se originen en América, sino que se asimilan, ¿no? Se adoptan de la novela europea, principalmente también la norteamericana. Entonces, por eso la D no es la clave. En las otras alternativas ya es mucho más evidente que no son claves, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, en la A, el apogeo. El apogeo es la tercera etapa de la nueva narrativa que se desarrolla entre la década del 60 y 70. ¿Ya? Es una etapa donde ya la literatura se ha consolidado, la novela hispanoamericana se ha consolidado, pero aún no había alcanzado el éxito y el reconocimiento a nivel internacional. Es con la etapa del boom donde la novela hispanoamericana alcanza esa dimensión, ¿no? Los autores representativos de esa etapa, ¿no? Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, ¿no? Son no solamente autores, digamos, muy versátiles en la nueva narrativa, ¿ya? Sino que también tienen una influencia enorme, decisiva en la narrativa universal. Eso es lo que va a marcar su reconocimiento, ¿no? Los premios que obtienen, los estudios que reciben sus obras, ¿no? El reconocimiento a través, por ejemplo, de los medios, ¿no? Como las revistas y demás, van a contribuir al final a su éxito, ¿no? Que se va a reflejar en la enorme cantidad de ediciones, de traducciones, ¿no? Que van a recibir cada una de sus obras, ¿no? Entonces, ese boom es lo que marca precisamente el apogeo, ¿no? Ese éxito editorial, ¿no? Pero no se desarrolla en este periodo. Entonces, eso es lo que lo invalida. Etapa de plenitud es lo que se podría acercar a lo que hablamos de apogeo, ¿ya? Pero por ahí alguien podría decir, no, claro, plenitud, apogeo, se acerca, podría ser, pero lo que invalida de si, definitivamente esta alternativa es la segunda variable, ¿no? Donde dice que destaca el uso de la descripción por su influencia realista, ¿no? La influencia principal de esta nueva narrativa es el vanguardismo, ¿no? Es el vanguardismo, ¿no? Y entonces, aquí se invalida porque, claro, los escritores, muchos de ellos son de tipo realista, ¿no? Por ejemplo, Vargas Llosa, de tipo realista. Pero no es una influencia que caracterice, ¿no? A esta nueva narrativa. Eso es lo que dice acá, por ejemplo, se caracterizó, ¿no?
es parte de la visión que tiene el escritor, ¿no? Por ejemplo, Vargas Llosa, ¿no? Sobre lo que es el oficio de escribir, pero no es una característica, ¿no? Que marque a la nueva novela. Por eso lo descartamos. Y la C, ¿no? Nos menciona la etapa de consolidación, dice, está fuertemente influenciada por el vanguardismo. Bueno, todo el enunciado es correcto, el de acá, solo que no calza con el enunciado de la pregunta, ¿no? Porque la etapa de consolidación no se desarrolla entre los años 20 y 30, sino entre los años 40 y 50, ¿no? Porque es como la etapa intermedia, ¿no? En la que se desarrolla, ¿sí? Esta evolución de la nueva novela, ¿no? Ujú. Muy bien, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Acá la clave es la C. Vamos a ver. Acá nos piden reconocer los enunciados correctos, ¿ah? Con respecto a las etapas de la nueva narrativa, ¿ya? Con respecto a las etapas. Es decir, son afirmaciones que refieren las etapas. Entonces vamos a ver si son correctas o incorrectas. En la primera dice, en la etapa emergente, ¿ya? Es predominante la influencia de la corriente regionalista. Mm. Ya, acá esta afirmación es verdadera, aunque genere un poquito de ambigüedad, ¿ya? Porque dice en la etapa emergente, ¿ya? Es decir, dentro de la etapa emergente, dice. Acá nos está llevando a la etapa emergente de la literatura, de la nueva novela, ¿ya? Y dice, es predominante la influencia de la corriente vanguardista. Da por ahí a entender de que la corriente regionalista influye en la etapa emergente, ¿ya? Es predominante la influencia, dice por eso, ¿no? Entonces, ahí da a entender eso, ¿no? Pero el sentido de la pregunta, de la frase es, o del enunciado es, que la etapa emergente, ¿no? Aparece o se da en medio de un contexto donde la influencia regionalista es la que predomina. ¿Ya? No es que la etapa emergente esté influenciada por el regionalismo, sino que la nueva narrativa surge, ¿no? Etapa emergente, en medio de un contexto donde la novela regionalista era la predominante, ¿no? Eso es lo que se señala ahí. Entonces, eso es verdadero, ¿no? Muy bien. Claro, porque viéndolo un poco así en línea de tiempo, ¿no? Modernismo, que es con el que entramos al siglo XX, ¿no? Luego viene el regionalismo, ¿no? Que va a abarcar más o menos esas épocas del 20, tal vez un poquito antes, ¿no? 30. Y luego de ahí ya viene la nueva narrativa. Cuando surge la nueva narrativa en su época emergente, ahí el predominio lo tiene la novela regionalista, ¿no? ¿Mm? Muy bien. Segundo enunciado, dice, durante la consolidación destaca el gran éxito editorial y de venta a nivel mundial. Ya, aquí en la etapa de consolidación estamos hablando de la etapa donde ya se ha desplazado al regionalismo y la nueva narrativa, digamos, predomina o domina ya el ámbito hispanoamericano, pero todavía no el ámbito internacional. Ese éxito internacional recién se va a conseguir o se va a ver en la tercera etapa, que es la etapa del boom o la etapa de apogeo, ¿ya? Entonces, aquí no coordina la primera parte del enunciado con la segunda, ¿ya? Porque la segunda se está refiriendo al boom,
En tanto que en el inicio del enunciado se está indicando, dice, la consolidación, o que es la etapa intermedia. Sí, el boom es la etapa, mm, bueno, no sabemos si decirle final, es la etapa principal, no es la etapa de apogeo, no es la etapa más luminosa, digamos. 3 dice, con el boom aparecen por primera vez todas las nuevas modalidades narrativas. Con el boom aparecen por primera vez todas las nuevas modalidades narrativas, ¿no? Aquí la alternativa es falsa, toda, aquí, cuenta el caso acá, ¿no? ¿Por qué? Porque si vemos las tres etapas, ya, la etapa emergente, la de consolidación y la de apogeo, la plenitud de la nueva narrativa se da desde la consolidación. Y esa plenitud está dada por el auge o por la presencia de precisamente estas nuevas modalidades narrativas, lo que podríamos llamar nuevas técnicas narrativas, ¿no? Entonces ya viene desde atrás, o sea, el boom es esencialmente de la etapa de éxito editorial, ¿no? Entonces, así también podríamos nosotros distinguir estas tres etapas, ¿no? La emergente, o la etapa de los primeros planteamientos, ¿no? La etapa de consolidación, que es cuando ya se establecen esas nuevas modalidades en la narrativa hispanoamericana, y la del boom o apogeo, que es la etapa de internacionalización, es la etapa de éxito editorial, ¿no? Ujú. Y el cuarto enunciado es verdadero. Dice, en la etapa de apogeo se conjuga la calidad literaria y los premios internacionales, que es precisamente ello lo que va a contribuir con eh, digamos, con la proyección, con el auge de la novela hispanoamericana. Ujú. Muy bien. Un segundo. Ya, muy bien. Seguimos entonces con la pregunta 3. La pregunta 3 es una pregunta de verdadero y falso y gira en torno al contexto, o sea, al contexto social de la nueva narrativa. Mm. Muy bien, entonces, a ver, aquí la clave la han planteado la D. Entonces, vamos a ver, el primer enunciado dice, los países latinoamericanos entran en grave crisis sociales y políticas. Claro, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Lo que sucede sobre todo es que se están produciendo cambios a nivel social, político, económico inclusive, ¿no? Que están transformando este,
los, los diversos países, vamos a decirlo así, ¿ya? Recordemos que cuando hablábamos del modernismo, ¿no? Hablábamos de que Hispanoamérica está ingresando ahí a este mundo, a esta dimensión del capitalismo, la industrialización, ¿no? Y se consolida, ¿no? Todo un sistema. Un sistema que más o menos a mediados ya del siglo XX empieza a mostrar sus falencias. Y entonces a la par de ello empiezan a surgir movimientos sociales y políticos que pretenden brindar una alternativa, ¿sí? Al sistema. Y ahí es donde surgen discursos de izquierda, ¿no? Movimientos guerrilleros, rebeliones, ¿no? A lo largo de Hispanoamérica. Pues, es eso a lo que se refiere, ¿no? Hay una gran crisis social y política porque está surgiendo, digamos, un discurso, ¿no? No solamente de izquierda, revolucionario, comunista, socialista, lo que quiera, sino sobre todo un discurso hispanoamericanista, ¿no? Que es lo que en gran medida va a poder, digamos, unir todas esas expresiones desde la política hasta lo militar, ¿no? Sí, ese es el contexto, ¿no? Al cual se refiere este enunciado, y por eso es verdadero. Muy bien. Dos, dice, si bien prevalece el sistema capitalista, aparece la alternativa socialista, ¿no? Es lo que estábamos viendo hace un momento. Claro, el sistema capitalista empieza a, digamos, mostrar sus rajaduras, ¿no? Sus consecuencias negativas, y entonces surgen estos discursos, ¿no? Que se extienden, ¿no? O se presentan en diversos lugares y de diversas maneras. Uno de esos discursos es, por ejemplo, o uno de ellos, ¿no? Que logra inclusive el éxito, es la Revolución Cubana, ¿no? Uno de los pocos movimientos, creo que el único que alcanza su objetivo final. Y la Revolución Cubana, a medida que se va consolidando como una alternativa al sistema capitalista, va adquiriendo cada vez más, a medida que avanza, un carácter socialista, ¿no? Se va inclinando, ¿no? Más hacia los vínculos la, con la Unión Soviética, ¿no? Eh, y eso es lo que va a ir luego, ¿no? Caracterizando ese, digamos, ese movimiento, ¿no? Pero en sus orígenes, la Revolución Cubana se va a convertir en un hito, ¿no? En un símbolo precisamente del espíritu hispanoamericanista y se va a proponer como una alternativa precisamente al sistema capitalista, a lo que llaman el imperialismo, ¿no? Y eso es lo que va a atraer inclusive a muchos de los escritores, incluyendo Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Que aunque luego él disiente, ¿no? De la Revolución Cubana, ¿no? Muy bien, entonces la dos es verdadero. Tres, dice, la región latinoamericana se moderniza al volverse principalmente rural, ¿no? Esta alternativa es falsa. ¿Y por qué es falsa? La primera parte es cierta. La región latinoamericana se moderniza, ¿no? Pero esa modernización tiene que ver con el surgimiento de las ciudades, ¿sí? Esa industrialización, ¿ya? E- Esa consolidación del sistema capitalista va a desplazar el modelo feudal latifundista que predominaba, ¿no? Y con ello también cambian los espacios, ¿no? Ese modelo feudal, ese modelo gamonal, terrateniente, es un modelo que se desarrolla en el espacio rural, en el campo, ¿no? A través de las haciendas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando ese sistema empieza a resquebrajarse porque ingresa
un mecanismo de producción que se concentra, por ejemplo, en los espacios urbanos, entonces la urbe empieza a fortalecerse como como un espacio representativo y los habitantes de la ciudad empiezan a tener un mayor peso, no solamente económico, sino político, social, cultural. Entonces, todo el centro de los conflictos y del poder, digamos, se desplaza a las ciudades, ¿no? Y lo que en gran medida va a distinguir, ¿no? Por ejemplo, la temática de esta nueva narrativa es que se va a concentrar principalmente en el espacio urbano, a diferencia, por ejemplo, de la temática del regionalismo, ¿no? Que se concentra sobre todo en el espacio rural, ¿no? Muy bien, por eso esto es falso. La 4 dice, se evidencia la instauración de regímenes dictatoriales muy represivos. Esto es verdadero. Bueno, las dictaduras empiezan a surgir, ¿no? En Hispanoamérica ya desde la década de los 50, 60, ¿no? Golpes de Estado continuos, ¿no? Eh, el Perú nada más, ¿no? Si vemos desde el 50 hasta el 80, o sea, en 30 años tuvimos tres dictadores, ¿no? O sea, tres regímenes dictatoriales, ¿no? Y militares encima. Entonces, es un fenómeno que se produce sobre todo en esa época, ¿no? Como respuesta precisamente al conflicto y a la crisis social y política que veníamos describiendo hace un momento, ¿no? Este impulso que empieza a tener el socialismo, ¿no? En diversos países trae como consecuencia una respuesta desde Estados Unidos, desde estos países, y van a promover, ¿no? Los movimientos políticos y militares, ¿no? Eh, para desplazar las expresiones políticas socialistas o comunistas para imponer un modelo más de tendencia capitalista de derecha, ¿no? Que es lo que sucede, por ejemplo, lo que sucede en Chile, ¿no? Con Pinochet, lo que sucede en el Perú con Bermúdez, ¿no? Lo que sucede en Argentina con Videla, igualito, ¿no? Regímenes de derecha, ¿no? Terminan siendo al final de derecha, ¿no? Muy bien, entonces esta es la clave, la 3 es la D, ¿sí? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, la 4. Muy bien. Ya, en la 4 dice, indique qué característica de la nueva narrativa hispanoamericana se aprecia en el siguiente fragmento. Acá nos dan un fragmento y nos piden reconocer qué características de todas estas se presenta acá, ¿no? La clave es la B, el empleo del monólogo interior. ¿Cómo así? Primero, recordemos qué es el monólogo interior, ¿no? Para esto hay que tener en cuenta, primero, que el monólogo interior es una técnica, ¿ya? Es decir, es un recurso de escritura, es una herramienta de escritura, es un modo de escribir, ¿ya? Y este modo de escribir, esta técnica, lo que pretende es reflejar en la escritura el libre fluir de la conciencia, es decir, ese mundo interior, subjetivo del personaje, en el cual se encuentran pues no solamente sus pensamientos, sino también sus emociones, ¿no? Sus sueños, su imaginación, etcétera, ¿no? Todo ese mundo subjetivo plasmado, ¿no? En la escritura. Ahora uno dirá, ¿qué de extraordinario tiene ello? ¿No? ¿O qué de diferente tiene este monólogo interior? ¿Por qué? Porque lo que pasa que en la narrativa, por ejemplo, tradicional, el narrador omnisciente suele hablarnos de lo que el personaje está pensando. O sea, hay un momento en el que el narrador omnisciente penetra, digamos, ¿no? En ese mundo interior. Pero lo que
lo diferencia y lo aleja enormemente del monólogo interior es, para empezar, que el monólogo interior no es un narrador, o sea, no es un tipo de narrador, ¿ya? Y en segundo lugar, el omnisciente lo que hace es hablarnos de un pensamiento del personaje. Se enfoca en un pensamiento y ese lo comenta. En cambio, el monólogo interior lo que busca es reflejar los pensamientos y las emociones y las acciones de los personajes. Entonces, no es tan selectivo como el omnisciente, ¿no? El omnisciente te va narrando lo que el personaje hace y de pronto se detiene y dice, y entonces nuestro personaje pensó que esta sería la salida, ¿no? Entonces, pensó, claro, nos está hablando del pensamiento, pero solo se concentra acaso en un pensamiento, o en una acción, o en una emoción. En cambio, el monólogo interior no. Lo que busca el monólogo interior es reflejar la variedad de pensamientos y emociones y acciones que aparece y que realiza el personaje simultáneamente. Simultáneamente. Entonces, ¿cómo reflejar, ¿no?, esa enorme variedad a través de la escritura? Ahí es donde viene la técnica, porque la escritura tiene un problema, que la escritura es lineal, ¿no? Las ideas son secuenciales. No es como, por ejemplo, pintar un cuadro, tomar una fotografía, donde la información discontinua, ¿no?, se brinda en su totalidad. Y ya depende del lector por dónde observo, por dónde empiezo, cómo relaciona los elementos. En cambio, la escritura no puede hacer eso. La escritura tiene que brindar la información de manera dosificada, porque las palabras se enlazan secuencialmente. Entonces, ¿cómo recrear a través de la escritura esa dimensión eh, turbulenta y caótica de los pensamientos? Entonces ahí repito donde viene la técnica. Y la técnica del monólogo interior va a recurrir a algunas estrategias, como por ejemplo la ausencia de signos de puntuación, ¿no?, que es uno de los recursos. El escritor, para representar esa idea del monólogo interior, pues escribe y no emplea los signos de puntuación como para darle fluidez, ¿no? Así como en la conciencia, ¿no?, donde las ideas se asocian libremente igual. Luego también, otra estrategia que suelen usar es evitar los conectores, ¿ya? Evitar los conectores, es decir, no usar expresiones como porque, por lo tanto, luego, ¿no?, además, también, y otras tantas más. Evitan el uso de conectores porque de esa manera, ante la ausencia, ¿no?, de estos conectores, se crea la imagen de que las ideas se están asociando sin relación alguna, es decir, son inconexas, ¿no?, las ideas, una y otra, ¿no? Eso es lo que se presenta. Em, sí. Entonces, hasta ahí tenemos dos técnicas, ¿no? Ausencia de signos y la, este, ya, entonces, dos técnicas, ¿no?
el uso, perdón, la ausencia de signos de puntuación, la ausencia también de conectores. Y el tercer recurso que se emplea en esta técnica es eh, presentar ideas, ¿ya? Por eso, o presentar temas, digamos así, dos, tres, cuatro temas que se desarrollan alternadamente, ¿ya? Y sin establecer vínculos entre ellos, ¿ya? Es decir, ¿no? Es decir, habla de un tema A, un tema B, un tema C, y no es que desarrolla todo el tema A y cuando acaba luego pasa al B, no, sino que habla un momento del tema A, luego se pasa al tema C, luego de pronto va al B y luego vuelve al C, luego va al A y así, ¿no? Es como avanzar por fragmentos, ¿no? Entonces, a eso, a esa estrategia, súmenle, por ejemplo, el hecho de que no emplea conectores, no emplea signos de puntuación. Todo eso va creando ese ambiente de la escritura caótica, que es lo que representa el monólogo interior y que lo que busca es crear la apariencia de libre fluir de la conciencia de los personajes, ¿no? Entonces, esa es la idea. Ajá. Entonces, eso como lo vemos acá en el texto de Artemio Cruz, La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. Claramente ustedes ven que usa signos de puntuación, pero fíjense que casi no hay comas, que los puntos marcan oraciones muy breves, ¿no? Fíjense sobre todo en el segundo tramo, ¿no? Las ideas son como atropelladas, ¿no? No enfermo, no, no Artemio, no, otro es un espejo colocado frente a la cama del enfermo, el otro, Artemio Cruz, su gemelo, Artemio. Eso ya marca el sentido de caótico, ¿no? Eh, Luego, noten ustedes acá sí con mucha claridad la ausencia de conectores, ¿sí? No hay un por qué, no hay un por lo tanto, no hay un nada, no hay un conector de ese estilo, ¿no? Luego también fíjense que, claro, acá, en realidad, como está tan fragmentada, ¿no? A través de estas oraciones tan breves, también está esta idea del salto, ¿no? Va por aquí, va por allá. Entonces va creando con esa idea la imagen de las ideas caóticas, ¿no? Las ideas caóticas, que es lo que sobre todo busca reflejar el monólogo interior, ¿no? Muy bien, entonces dicho esto, queda claro por qué las demás alternativas no son las claves, ¿no? Narración objetiva. La narración objetiva, para empezar, es la tercera persona, ¿ya? Porque se trata de un narrador, de una voz que está afuera, que no participa, solo observa los hechos que narra, ¿no? Entonces no puede estar en primera persona, ¿no? Y acá claramente cuando eh, dice, ¿no? ¿Dónde está? Ah, me toco los pies, por ejemplo, cuando dice, ¿no? No elegí, ¿no? Yo sobreviví, ¿no? Entonces ahí estamos hablando en primera persona. Entonces no puede ser narrador objetivo porque, repito, el narrador objetivo se expresa en tercera persona, ¿ya? Ujú. Muy bien, ya está. Ruptura del orden lógico. Bueno, acá tiene que ver con los planos temporales. Es decir, toda obra tiene un orden cronológico y entonces lo que se hace es narrar los hechos subvirtiendo su orden cronológico, ¿no? Y eso no sucede acá. Acá básicamente es un personaje que es Artemio Cruz el que está, ¿no? Con los pensamientos, fluye los pensamientos. Entonces no hay un hecho que se esté narrando de manera alterada, ¿no? Experimentalismo lingüístico. En el caso de esta nueva narrativa, esta es una característica distintiva, pero que no está presente en todo, ¿no?
El experimentalismo lingüístico viene de la vanguardia, y como esta nueva narrativa es en el fondo vanguardista, obviamente hay escritores que se distinguen por esta característica, ¿no? El experimentalismo, pero no todos, ¿no? Tomamos a Cortázar, por ejemplo, ¿no? En Rayuela, ¿no? Vemos ahí este ejercicio, ¿no? Donde Cortázar crea palabras, expresiones, crea todo un lenguaje. Pero si tomamos otros escritores como Vargas Llosa, por ejemplo, eso no de ninguna manera está presente, ¿no? Pero sí es un rasgo importante. Entonces, aquí en el fragmento no encontramos el experimentalismo lingüístico, es decir, que el autor esté, digamos, forzando el sentido de las palabras o esté creando expresiones o términos, ¿no? Neologismos. No, todas, como podemos ver aquí, son palabras, son términos, eh, digamos, cotidianos, ¿no? Por decirlo así. Eh, Tal vez a alguien le pudo haber llamado esta expresión, ¿no? El experimentalismo lingüístico tiene que ver con crear, ¿no? Me creo términos o fuerzo algunas formas, ¿no? Pero el hay, o el hay, que dice ahí con H intermedia, es más es como una interjección. Es como cuando nosotros decimos, uy, ¿no? Decimos, ay, ¿no? Ups, es una interjección. Y eso no es producto del experimentalismo lingüístico. O sea, tiene que ver con otras circunstancias, pero no tiene que ver con que alguien haya decidido crear los términos, ¿no? Entonces, no va por eso acá. Y en la E dice la narración de carácter omnisciente. Ya esto creo que es la primera opción que hayan descartado. El omnisciente es uno de los narradores, mm, digamos, desplazados, o es el narrador desplazado de la novela moderna, el narrador desplazado. Porque es un tipo de narrador que representa, ¿no? En gran medida la novela tradicional, ¿no? Entonces, por eso esa característica, ¿no? Mm, muy bien. Ujú, muy bien. Pasamos entonces a la pregunta número 5. Muy bien. Acá dice, en el siguiente fragmento de la novela Rayuela, ¿qué característica de la nueva narrativa se aprecia? ¿Ya? ¿Qué característica? Aquí, por ejemplo, encontramos justo lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Dice, entreplumaban, ¿no? Apenas entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoriaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el ciclón, ¿no? El clinón, la esterfurosa convulcante de las matricas, la jadeolante en boca pluvia del orgumio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? Términos desconocidos, ¿no? Términos que nosotros no hemos jamás escuchado, ¿no? Y que, por ende, se tratan de creaciones, es decir, de inventos, ¿producto de qué? Producto del experimento.
experimentalismo lingüístico. ¿Sí? Esa es la clave. Este es un ejemplo de lo que estábamos mencionando hace un momento sobre experimentalismo lingüístico. ¿Ya? Entonces, usted cuando en el examen observa, ¿no? Palabras como estas de acá, ¿no? Hago pausa, murelio, algo tendidas, gunfias, etcétera. Experimentalismo lingüístico. Ahora, eh, quizás por ahí alguno pueda estar pensando y diga, este, pero profesor, ¿qué pasa si cuando a mí me plantean una pregunta sobre como esta, ¿no? Y me ponen en el fragmento una palabra, es decir, me ponen un arcaísmo. Imagínense un arcaísmo como eh, fosco, ¿no? Fosco, fosco. Entonces, uno no usa esa palabra todos los días, entonces no es conocida, es una palabra ya desusada. Entonces, aparece en un examen, me preguntan sobre experimentalismo lingüístico y me ponen fosco. Entonces, para mí es rara. Como es rara, experimentalismo. Pero no es rara, porque, mejor dicho, pero no es experimentalismo lingüístico, es simplemente un arcaísmo. Entonces, la pregunta está, ¿cómo profesor puede diferenciar uno de otro? No hay manera, pero lo que sí les puedo en tal caso comentar, o para que, digamos, no nos angustiemos, es que nunca se les va a plantear ese tipo de pregunta. No sería, no solamente una pregunta no muy adecuada, sino sería una pregunta bastante malvada, ¿no? Claro, o sea, apelar a un desconocimiento natural, o sea, yo no tengo que saber todas las palabras desusadas. Todos esos arcaísmos yo no las tengo que saber. O sea, que un examen te pregunte sobre palabras comunes y palabras estándar, perfecto, ¿no? Pero que te pregunten sobre una palabra ya desusada, eso sería una trampa en realidad. Entonces, nunca va a venir eso, ¿ya? Entonces, si ustedes están viendo temas como este, donde se involucra el experimentalismo lingüístico, y encuentran una palabra, dos palabras, tres, que no son parte del léxico estándar, ¿ya? Eh, entonces ustedes pueden casi estar seguros de que se trata de algún experimentalismo lingüístico, de algún neologismo, por ejemplo, ¿no? Entonces eso puede ayudarnos a ver las preguntas, ¿no? Muy bien, ¿por qué las demás no son alternativas? Bueno, va brotando por su propio peso. En la incorporación de lo fantástico no hay aquí ningún elemento fantástico que podamos nosotros identificar. Flujo de conciencia tiene que ver con el monólogo interior, pero no lo vemos aquí en cuanto a estructura que mencionábamos. Eh, mm, Luego dice transculturación narrativa, ¿no? Tampoco para ello tendríamos que ver esta relación entre la cultura occidental y no occidental, por ejemplo, acá, y eso no se ve. Y realismo mágico, ¿no? Ahí tendríamos que ver nosotros el tema de cómo la realidad y el mundo mítico, por ejemplo, se mezclan, ¿no? Y eso tampoco lo vemos en el fragmento. Entonces, por ello, esta es la clave, ¿no? La A de la pregunta 5. ¿Sí? Ujú. Muy bien.
Muy bien, vamos con la pregunta 7. No, 6, ¿no? Con la pregunta 6, ya hablando sobre Borges, ¿no? Dice, marque la opción que contiene los enunciados correctos respecto a la cuentística de Jorge Luis Borges. Aquí la clave es la C, ¿no? Veamos por qué. A ver, dice, primero, ¿no? Los cuentos destacan la incorporación de elementos de experiencias personales, ¿no? Destacan la incorporación de experiencias personales. En el caso de Borges, claro, una de las características de Borges, y por eso es denunciado es falso, es que Borges toma como fuente temática no su experiencia personal, sino la propia literatura, la propia historia, la filosofía, ¿no? De ahí toma él los insumos con los cuales va a ir, digamos, armando, ¿no? Cada uno de sus relatos. Entonces, eso es lo que va a marcar sobre todo el carácter de su literatura, ¿no? Por eso es falso. La 6, 2 dice, existe una inclinación hacia la temática realista en sus relatos. Ya. Otra característica de Borges, ¿ya? Es que su literatura tiene un carácter fantástico, ¿ya? Y esa es una de las características centrales, ¿ya? ¿Por qué? No olvidemos que en el contexto general que habíamos estado describiendo al inicio, ¿ya? Decíamos que Borges, perdón, que la nueva narrativa hispanoamericana se va a contraponer a la novela regionalista, ¿no? Es más, va a mostrar una actitud de rechazo a la novela regionalista. Y entre las características que ya habíamos estado mencionando de la novela regionalista, cabe también señalar que esta narrativa, la regionalista, tiene un carácter realista. Entonces el realismo se impone dentro de la literatura con el regionalismo, ¿ya? Entonces cuando de pronto aparece Borges y desarrolla una literatura de tipo fantástica y no realista, Borges contribuye a la ruptura entre la nueva narrativa y la narrativa regionalista, la predominante, ¿no? Y esa es la importancia de Borges, ¿no? También abre una nueva temática, ¿no? A la que nos tenía acostumbrados el regionalismo, ¿no? El problema de la tierra, el hacendado, etcétera. Eso es regionalismo. Y Borges empieza entonces a elucubrar sobre conceptos filosóficos, metafísicos, y toma esos temas a partir de representarlos a través de historias de tipo fantástico, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a marcar su temática, ¿no? Entonces, por eso la 2 es falsa. Mm. Muy bien, la 3 dice, su estilo se caracteriza por la concisión y la densidad semántica. Ujú. La concisión tiene que ver, esto es verdadero, ¿no? La concisión tiene que ver con el hecho de que eh, el lenguaje o la prosa de Borges es directa, ¿no? Las ideas se las expresa de manera clara, directa, puntual, ¿no? Evitando, por ejemplo, disgregar o evitando, anexar otras ideas, complementarlas, o evita sobre todo el uso de, formas de expresión más artificiosas, como por ejemplo la del modernismo, ¿no? Que en su afán por una prosa poética, pues emplea muchos artificios, ¿no? O emplea artificios en tal caso, nada más. En cambio, Borges se deshace de todo ello y trata de desarrollar una prosa limpia, directa, no clara, ¿no? Justa, no precisa, ¿no? Eso es lo que busca.
Y densidad semántica, porque la literatura de Borges, como lo estaba mencionando hace un momento, explora una infinidad de temas, ¿no? Y temas de tipo filosófico, ¿no? Metafísico, de historia, ¿no? Y eso muchas veces provoca, ¿no? Que la lectura de los cuentos de Borges sea muy complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de los cuentos de Borges son como ensayos, parecen ensayos, ¿no? Porque Borges te plantea una idea y la va desarrollando y la va explicando, ¿no? Tanto en el concepto como en las hipótesis que él plantea. Entonces, eso carga de contenido, ¿sí? La prosa, los relatos de Borges, y a eso es a lo que a eso es a lo que llamamos densidad semántica, ¿no? Es decir, hay una enorme carga de contenidos en los textos de Borges, ¿no? Porque alude, ¿no? Constantemente. Ujú. Muy bien. El último enunciado es verdadero, ¿eh? El autor incluye referencias apócrifas de carácter histórico y literario, ¿sí? ¿A qué se refiere? El autor, como lo hemos venido mencionando, toma de la literatura, la filosofía, la historia, sus fuentes. Y eso trae consigo el hecho de que Borges esté constantemente citando esas fuentes, ¿no? Las esté mencionando, las esté presentando y demás. Las cite, ¿no? Entonces, dentro de esa estrategia, en ocasiones Borges lo que hace es inventarse un libro. O sea, se inventa el título de un libro, ¿no? Hasta la temática, hasta el autor que lo escribió, todo se inventa, ¿no? Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de referencias apócrifas, ¿no? Borges cita libros que no existen. Borges menciona autores que nunca vivieron, que no existieron, ¿sí? Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué Borges hace eso? Pero podemos tal vez establecer dos motivos, ¿no? Uno, eh, para crear este ambiente de enigma, misterio, ¿no? Muchas veces Borges tiene que apelar a este recurso. Y el otro, que también tributa al primero, el otro motivo es que con ello Borges muchas veces puede plantear sus propias ideas y sus propios planteamientos sobre la realidad, sobre la ficción, o sobre la vida, el azar, el universo, etcétera, etcétera. Todos esos temas, repito, filosóficos que Borges desarrolla, ¿no? Entonces, es por eso que suele a veces mencionar autores que no existen, ¿no? Esto es a lo que llamamos esa literatura apócrifa. ¿Mm? Muy bien, entonces la pregunta 6, la clave la C. Ujú. Muy bien, vamos con la pregunta 8. Bueno, aquí está como partido, ya. Bueno, acá la clave es la de el azar como factor estructural, ¿sí? Que es uno de los temas de Borges, ¿no? Borges desarrolla diversos temas, ¿no? Como los que se mencionan acá, el tema del doble, la ambigüedad entre realidad y ficción, el laberinto como símbolo del universo, la cobardía frente a la propia mortalidad. Todo eso también, ¿no? Podríamos verlo como temas de Borges. Pero a ver, veamos el tema del azar y cómo se desarrolla en el fragmento. Para empezar, este fragmento es tomado de un cuento llamado La Lotería de en Babilonia. Ya prácticamente con eso, una lotería, ¿no? Es un juego de azar, ¿no? Ya por ahí ya tenemos nosotros una pista sobre la respuesta, por ejemplo. ¿Ya? Pero de todas maneras siempre es importante leer el fragmento, ¿ya? Que es lo que va a guiar precisamente nuestra respuesta, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, Borges escribe, ¿no? Dije, imaginemos un primer sorteo
que dicta la muerte de un hombre. ¿Ya? Para su cumplimiento se procede a otro sorteo que propone, digamos, 9 ejecutores posibles, ¿no? Para matar al hombre. De esos ejecutores, 4 pueden iniciar un tercer sorteo que dirá el nombre del verdugo. 2 pueden reemplazar la orden adversa por una orden feliz, el encuentro de un tesoro, digamos. Otro exacerbará la muerte, es decir, la hará infame o la enriquecerá de torturas. Otros pueden negarse a cumplirla. ¿Ya? Todo eso sale de sorteos y sorteos y sorteos. Tal es el esquema simbólico, dice. En la realidad, el número de sorteos es infinito. Ninguna decisión es final, todas se ramifican en otras. ¿No? Ninguna concluye, sino que siempre van apareciendo nuevas opciones, y siempre se estará apelando entonces al azar, ¿no? A la suerte, ¿no? Que es lo que representa ahí precisamente la lotería. Entonces, lo que vemos acá es cómo todas las acciones están supeditadas a este gesto del azar, ¿no? De la elección, ¿no? Entonces ahí es donde observamos la clave, ¿no? El azar como factor estructural del universo, ¿no? En principio. Ujú. ¿Por qué no las demás claves? La A no va porque dice el doble como representación de la identidad, que es un tema de Borges, ¿no? Pero no lo vemos porque ese tipo de temas, en ese tipo de temas, Borges nos presenta, por ejemplo, la contraposición, ¿no? Entre un sujeto y su propio reflejo, o su presencia, ¿no? Que viene a ser el mismo, ¿no? Como si se desdoblara, ¿no? Hay un pequeño texto de Borges, por ejemplo, donde él mismo dialoga con otro Borges, ¿no? Los dos, ¿no? Como el mismo personaje, ¿no? Y hay una interacción entre el uno y el otro que vienen a ser lo mismo, por ejemplo, ¿no? Esa es la idea del doble. Pero eso no lo vemos en el fragmento, claramente. El fragmento no nos habla de esa división del sujeto. B, la ambigüedad entre la realidad y la ficción. Ese es uno de los grandes temas de Borges, ¿no? Como en las ruinas circulares, por ejemplo, ¿no? Donde el sacerdote, ¿no? El monje, era un monje, ¿no? No se da cuenta hasta el final del relato que él no era más que un sueño de otro monje, ¿no? Pero ese tipo de historias que plantean, ¿no? Los límites entre ficción y realidad no están en este fragmento, ¿no? No en ningún momento se habla siquiera de la ficción, ¿no? Sino solamente se está hablando del sorteo que se realiza cada vez que alguien va a hacer algo. Entonces, no va. C, el laberinto que simboliza la realidad caótica, ¿ya? De igual manera, aquí estamos ante un tema también típico de Borges, pero que no forma parte del fragmento, ¿no? El laberinto que simboliza la realidad caótica lo vemos, por ejemplo, en un relato como La casa de Asterión, ¿no? Que nos refiere a la historia del Minotauro, este ser mitológico, ¿no? Que estaba encerrado por el rey Minos, estaba encerrado en un laberinto. Ese era el hogar del Minotauro, ¿no? Y Borges muchas veces toma esa referencia para interpretar la naturaleza del mundo, ¿no? Como un laberinto también. Perfecto, pero eso no está acá, nuevamente, ¿no? Acá claramente se va viendo cómo cada acción que siguen va marcada por un sorteo, ¿no? Por el azar, ¿no? Entonces tampoco va. Ahí está. Y la E, mucho más claro que no va, ¿no? La cobardía frente a la propia mortalidad. Bueno, y que es otro tema también de Borges, ¿no? Que lo podemos encontrar, por ejemplo, en el relato Al Sur, ¿no? Donde se habla precisamente este, de esa actitud que va a tomar el personaje principal, ¿no? El temor que siente, ¿no? Ante la muerte, por ejemplo. Muy bien, con esto hemos visto la pregunta 7 y vamos ahora por la pregunta 8. A ver, veamos.
La pregunta 8 dice, considerando el fragmento citado del cuento La muerte y la brújula de Jorge Luis Borges, ¿es correcto afirmar que es evidente la... ¿Qué es lo que se produce ahí? O sea, en cuanto a los temas de Borges, ¿qué es lo que observamos acá? Eso es lo que nos está planteando la pregunta. Entonces, acá la clave es la D, adscripción de un enigma policial. Y esa es una característica también de los relatos de Borges, ¿no? Porque Borges plantea sus relatos siempre a través de una incógnita, ¿no? Una incógnita que los personajes y el narrador tratan de develar. Entonces, hay ahí, por ejemplo, una estructura que podemos caracterizar como estructura policial, ¿no? Donde hay algo que buscar, ¿no? Entonces, veamos cómo se presenta eso en el fragmento, dice, ¿no? Yo subrayé cierto pasaje en el manual de Leusden, dijo Schallach. Ese pasaje manifiesta que los hebreos computaban el día de ocaso a ocaso. Ese pasaje da a entender que las muertes ocurrieron el cuarto de cada mes. Yo mandé el triángulo equilátero a Trevinaus. Yo presentí que usted agregaría el punto que falta, el punto que determina el rombo perfecto, el punto que prefija el lugar donde una exacta muerte lo espera. Todo lo he premeditado. Eric Lonrod, para traerlo a usted a las soledades de triste Leroy. Lenroyd consideró por última vez que el problema de las muertes simétricas y periódicas en su laberinto sobran tres líneas. Dijo por fin, yo sé de un laberinto griego que es una línea recta. En esa línea se han perdido tantos filósofos que bien puede perderse un mero detective. Máteme en D, dice, ¿no? Como ahora va a matar. Entonces lo que ahí estamos viendo es precisamente el planteamiento de un problema, de una incógnita, ¿no? De un enigma, que se plantea como el objetivo a buscar, ¿no? Hay que buscar es la solución a ese enigma. Entonces ahí estamos ante una estructura policial, ¿no? Donde de igual manera, como en una novela policial, hay un enigma, ¿no? Que muchas veces es que quién es el criminal o quién asesinó a la persona o le robó, ¿no? O le produjo alguna lesión. Ahí, en esa novela, tenemos el enigma y tenemos la búsqueda. Igual tenemos aquí también, ¿no? Un enigma y tenemos la búsqueda que se va a realizar. Entonces, eso es lo que marca el tema o la clave de la semana 8, ¿no? Perdón, de la pregunta 8. ¿Por qué las demás no son clave? Ya se descarta, ¿no? Inclusión de símbolos metafísicos. Si lo hubiéramos quedado con metafísicos, quizás, ¿no? Pero cuando dice símbolos, quiere decir que hay algunas señales que nos lleva a esta dimensión metafísica y no la encontramos. Inserción de citas literarias cultas. No hay ninguna cita que se plantee en el texto. Es decir, que el autor de este fragmento esté mencionando que alguna de sus ideas las tomó de tal otro autor, ¿no? O simplemente lo menciona el autor. Entonces no va. Preferencia por elementos fantásticos. Nuevamente aquí, si bien la literatura de Borges es de carácter fantástico, en este fragmento no hay ningún elemento fantástico, es decir, sobrenatural o que simplemente rompa las leyes lógicas de la realidad. Y la E dice incorporación de vivencias biográficas. Eso quiere decir que Borges esté hablando sobre sí mismo, ¿ya? Y eso, como bien lo estábamos comentando hace un momento, no es parte de Borges, ¿no? La literatura de Borges se centra y toma sus bases en los textos literarios en sí mismos, filosóficos, también históricos. La experiencia inmediata, vital de Borges, esa él no la emplea para la creación de su literatura, ¿no? Eso es también lo que lo distingue a Borges, ¿no? Ujú. Muy bien, con esto entonces hemos llegado hasta la pregunta 8 de esta semana y hemos revisado con ella también los temas de esta semana. Entonces vamos a proceder a esperar a ver las consultas, ¿no? Las preguntas que se puedan plantear al respecto. Ujú.